Profesor, le quería pedir un favor. Dime, Pedro. ¿Podríamos partir recordando las 3 frases de la semana pasada que lo encontré brillante? ¿Podríamos partir? Bueno, Pedro, vamos a recordar un poco lo que dice Pedro, que en el otro miércoles nosotros hicimos el tema del poder de la oración y partimos dando ciertas frases para reprogramar todo lo que es la parte de la mente subconsciente. La primera frase que nosotros dimos, la voy a marcar acá en la pizarra, era: Dios multiplica mi bien en exceso. Perfecto, muchas gracias. Yo he estado toda la semana trabajando en esto, me ha servido muchísimo, profesor, se lo agradezco. Estupendo, Pedro. Justamente lo que estábamos hablando, qué bueno, Pedro, que te haya servido. Hay mucha gente que le ha servido y el trabajo del doctor Joseph Murphy, maravilloso ser que estuvo acá, él explicaba que mayormente una de las oraciones que más en el fondo traía lo que es prosperidad, pero también nos traía paz, era: Dios multiplica mi bien en exceso. Y digamos, oración, esta afirmación, tiene que ver, se llamaba dirección, que era la número 1, que te dirige. En el fondo, Dios te está dirigiendo porque Él multiplica mi bien, que Él decide, en exceso. Esa es la número 1, Pedro. Ya. Te voy a mostrar la número 2. Le estoy sacando fotos. Perfecto. Bueno, estaba la número 2, Pedro, que era la oración de la gratitud. Mira, ¿si la puedes leer tú, Pedro? Sí. Gracias, divinidad, por la salud, la riqueza y la armonía en mi vida. Esa es la gratitud que uno apenas abre los ojos, la dice desde el fondo de su alma. Claro, esta es muy interesante porque nosotros ya estamos dando gracias, que es uno de los conceptos básicos del doctor Joseph Murphy, que nos explica que ya estamos dando gracias por lo recibido. Gracias, divinidad, por la salud, la riqueza y la armonía en mi vida. Así que para todos los amigos del alma, aquí estamos mostrando nuevamente la segunda. Y había una tercera oración, Pedro, que tenía que ver con otra forma de cómo lo expresa el doctor Joseph Murphy, que es la de protección. Pedro, si tú la puedes leer también, no sé si le vas a sacar fotos, mira. Oración protección. La divinidad gobierna y cuida todas mis transacciones financieras y lo que sea que yo haga mediante su inspiración prospera. Así que ahí están las 3 frases, ya todos las copiamos y las vamos a repetir. Yo toda la semana, cuando la mente entraba en acción y empezaba a joder, al tiro decía las frases que me dijo el profesor Caravanti. He pasado una semana estupenda. Estupendo, Pedro, qué bueno escucharlo de ti y que también los amigos del alma puedan poner esto en práctica, porque como yo te estaba escuchando en alguno de tus programas cuando tengo tiempo, Pedro, tú has dicho que mucha gente te escribe muchas cosas con respecto a sensaciones que tienen, un poco desesperados, con pena y con tristeza. Y aquí una de las mayores compañías que todos los seres humanos podemos tener es la compañía de nuestra divinidad interior. Y por eso es tan importante lo que hemos estado conversando en el otro programa, porque la gente un poco tiene que volver a reconectarse, porque nosotros creo que nos desconectamos, y la idea ahora en este tiempo que hemos hablado, ¿te acuerdas de la tercera, la quinta dimensión? Es volver a reconectarse con esta conexión espiritual. Siempre hemos estado conectados con nuestra divinidad, pero nosotros podemos fortalecer esta conexión mediante la oración. Así que, bueno, mira, ahí está tu petición, Pedro. Muchas gracias, profesor. Y hoy día vamos a hacer la segunda patita de este programa que había quedado pendiente con el nuevo Ho'oponopono. Claro, mira, voy a mostrar igual otro PowerPoint que hicimos en la otra programa, donde, ¿cierto? ¿Te acuerdas que mostrábamos la oración que se movía en 2 partes? Una era lo que tú me estabas pidiendo, ¿cierto? Que es el caso del señor Joseph Murphy. Que ahí estuvimos conversando de las 3. Y ahora entraríamos a una segunda parte, que es la oración como herramienta para transformar el rencor y reintegrarnos al amor. Y aquí entramos, Pedro, a lo que tú conoces muy bien, que es el Ho'oponopono. ¿Ya? Yo voy a explicar en todo caso en líneas básicas y simples lo que es el Ho'oponopono,
Por para favor. que para que la gente nos pueda ir, digamos, comprendiendo, o a lo mejor algunos ya escucharon. Yo lo voy a hacer de una forma muy simple. Mira, primero voy a mostrar en un PowerPoint que te voy a pedir, si tú puedes leer, por favor, Pedro, qué es el Ho'oponopono, en el fondo, digamos, de dónde viene, y voy a mostrar lo siguiente, mira. Ay, no sé si se entenderá bien la letra, Pedro, si entiendes tú. Perfecto. Ho'oponopono, técnica milenaria empleada por los kahunas, sacerdotes o chamanes de origen hawaiano, que forma parte del sistema Huna. Perfecto, Pedro. Muchas Clarísimo, gracias. clarísimo. Está claro, ¿cierto? Ya. Por si acaso, estamos hablando de algo que tiene que ver con Hawái y estamos hablando desde conocimientos ancestrales. Por si acaso, la palabra Cajuna, que justamente Pedro nombró, es un sacerdote, un sabio o un chamán. Y Juna, por si acaso, la palabra Juna, hay una filosofía Juna, pero Juna en hawaiano significa secreto. Por lo tanto, también a la gente que le interese, ya que estuve viendo que la gente también ha buscado los libros, existe algo que se llama la filosofía Juna, que está escrita acá, y la filosofía Juna sirve para activar el maná, que es otro nombre, que es en el fondo el poder personal en hawaiano. Entonces también la gente que le interese puede buscar todo lo que es filosofía Juna, que también se escribe con H, como vieron ahí. Por lo tanto, esa es la primera parte, Pedro. Voy a borrar acá un poco mi pizarra y voy a poner, fíjate, el segundo PowerPoint, como dice por ahí, ya que la gente lo encuentra muy gracioso. Vamos a ir al segundo. ¿Qué significa en el fondo esta palabra hawaiana Ho'oponopono? Entonces, mira, Pedro. Ho'oponopono, rectificar, corregir un error. Perfecto, gracias, Pedro. Bueno, cuando entramos a esta palabra Ho'oponopono, que es una palabra hawaiana, nos habla de dos palabras que vamos a poner ahí, o dos conceptos. Miren, lo voy a hacer en la pizarra para que la gente lo pueda ver. ¿Ya? El primero, vamos a hacerlo un poco más grande, a ver, es el Ho, que lo vamos a anotar acá, más grande. ¿Ya? Y el Ho significa, vamos a ponerlo acá, significa Iniciar. iniciar. Muchas gracias, Pedro. Iniciar. Iniciar, o también se le conoce como comenzar una acción. Ese es el primer componente, si ustedes vieron Ho. Y viene el otro, que se repite dos veces, y que es pono. Entonces vamos a poner también la palabra pono, ¿ya? Y la palabra pono la vamos a buscar acá para que vayan conociendo un poquito lo que significa. Ya. Entonces, pono, ahí está, miren, pono significa Reordenar y corregir. perfecto. Entonces, si nosotros volvemos a mirar la palabra Ho'oponopono para todos nosotros, y decimos, bueno, otra forma también de leer esta palabra, ¿ya? Si yo hago la lectura del Ho, significaría en el fondo iniciar, y vamos a poner justamente lo siguiente. Si ustedes miran, amigos del alma, la palabra Ho, dijimos que era iniciar, y pono, justamente reordenar y corregir. Por lo tanto, se podría hacer una traducción diciendo que es iniciar la corrección o iniciar una corrección. ¿De acuerdo, Pedro? Totalmente. Iniciar una corrección. Ho'oponopono. Claro. Entonces, aquí, en el fondo, pono tiene que ver con reordenar, corregir, o también muchas veces se habla de enderezar. Entonces, vamos a mostrar lo siguiente y vamos a contar un poco la historia.
para dar las gracias a las personas que trajeron estos conocimientos. Existe un Ho'oponopono que diríamos que es un Ho'oponopono muy antiguo, ¿ya? Y que viene de hace miles de años. Y vamos a mostrar un poquito, y vamos a contar un poquito la historia de esto. Si tú me ayudas, Pedro, voy a mostrar el Ho'oponopono tradicional, que es el más antiguo, y después vamos a mostrar el Ho'oponopono, el que vamos a hablar nosotros hoy día, que ya se van a dar cuenta por qué tiene que ver con una oración, que también se le llama un mantra, que es un Ho'oponopono actualizado. Entonces, miren, tú me ayudas, Pedro, con la lectura, mira ahí, por favor. Ho'oponopono tradicional, restaurar las relaciones entre familias, grupos y tribus. Y el Ho'oponopono actualizado, Kahuna, Simeona, Dr. Len, y finalmente tú en comunicación con la divinidad. O sea, el Ho'oponopono tradicional, que era al principio enseñado, era para restaurar las relaciones familiares, grupos y tribus. Después, Morna Simeona se lo pasó al Dr. Len y a través de los Kahuna, y ella lo actualizó. Y hoy día entonces lo tenemos tú en comunidad con la divinidad. A partir de Morna Simeona uno se conecta directamente con la divinidad y dice, divinidad que hay en mí. Perfecto, Pedro. ¿Qué pasa entonces con esto? Nosotros, cuando comenzó el Ho'oponopono tradicional, este Ho'oponopono era una forma justamente de restaurar todas las relaciones entre la familia, los grupos y las tribus. Esto era muy antiguo y se hacía entre grupos. Vamos a comentar un poquito para que ustedes también conozcan esto un poco. Este Ho'oponopono tradicional tenía que ver mucho con juntarse y comprender y presentar cuáles son los agravios que habían sucedido para que existieran estos roces que empezaron a haber entre estos grupos, tribus. Por lo tanto, se reconocían en estas reuniones cuáles eran los errores y se entraba un proceso que a veces duraba horas o duraba días o podía durar un poco más, donde se hablaba de arrepentirse, de ceder y finalizar con una cena, fíjate, una cena de reconciliación. Y esta cena de reconciliación se le conocía como pani, como pan, pero pani con terminada en i. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es interesante cómo ellos entraban a comunicarse y a conversar y poder, digamos, de alguna forma arreglar todas las cosas, que es uno de los temas muy importantes donde nosotros los seres humanos necesitamos comunicarnos. Ahora, esta comunicación en esos tiempos era una comunicación grupal. Y como explicó muy bien Pedro, el Ho'oponopono actualizado, que también se le conoce como Ho'oponopono autoidentidad, significa en el fondo, eres tú en comunicación con la divinidad. Esto lo hace justamente la señora Simeona, que es una Kahuna, que también era una sanadora, y tenía un discípulo que era el Dr. Len, que después fue justamente él, digamos, haciendo algunos ajustes y también fue dando toda la información con respecto al Ho'oponopono. Y de ahí entonces nosotros tenemos justamente este tema que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver cómo de alguna otra forma el Ho'oponopono nos puede ayudar. Entonces, Pedro, vamos a mostrar un poco para toda la gente que comprenda bien este proceso, porque yo te contaba en el otro programa que yo estudiaba a este señor, a este doctor en medicina, Luc Bodin, que es un francés, y él nos hablaba que tomó el Ho'oponopono, que lo estudió con el doctor Len, y fue revisando y fue analizando y trayendo un montón de cosas. Y una de las cosas importantes es entender, por llamarlo así, cuál es el concepto de la filosofía Kahuna, que lo mostramos en un principio. Entonces, miren, por favor, para que me escuchen y puedan comprender profundamente, porque esto es una técnica milenaria preciosa y que nos va a mostrar algo maravilloso, porque la filosofía Juna después en el tiempo se fue encontrando que tenía mucho que ver con el concepto de la física cuántica. Por lo tanto, aquí hubo cosas que se quedaron sorprendidos, que estos Kahuna, ¿cómo tenían estos conocimientos? Entonces, miren, la filosofía Kahuna, ¿qué nos explica? Nos dice que los seres humanos vivimos repitiendo pensamientos tóxicos, pautas mentales, emociones
Y todo esto para ellos lo denominan memorias. Memorias de... Entonces, claro, esas memorias que tú dices muy bien provienen de nuestros ancestros, de las vidas pasadas y de todo lo que se adquiere como experiencia, que también puede ser temprana, de la infancia y también en el desarrollo posterior. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Toda esa información debe ser borrada para luego, como dicen ellos, ser realmente nosotros mismos. ¿Qué significa nosotros mismos? Ellos le llaman el concepto autoidentidad. Entonces, y para que deje de generar problemas que enfrentamos día a día, ¿qué es lo que se hace? Se va haciendo una limpieza. Y entonces ahí entra esta técnica milenaria que es el Ho'oponopono. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Ellos nos explican que nosotros tenemos memorias y con esas memorias, como decía Pedro, nosotros podemos tener unas memorias dolorosas y unos pensamientos erróneos que nos hacen vivir ciertas experiencias. Entonces, ¿qué hace el Ho'oponopono? El Ho'oponopono se practica para limpiar y suprimir esas memorias, como así liberar lazos kármicos que nos involucren con otras personas, restaurando de ese modo el balance y la armonía de la personalidad. ¿Cuál es la idea básica? Recuperar nuestra autoidentidad, es decir, ser nosotros mismos. ¿Y eso qué implica? Implica estar libre de memorias o, como ellos llaman, estar en el vacío. Este estado de vacío es cuando se dice que nosotros logramos conectarnos directamente con la divinidad. Luego, todo este proceso lo estuvo haciendo, lo estuvo trabajando la señora Simeona, Morna Simeona, y esta señora maravillosa tenía un dicho y ella siempre decía, la paz empieza conmigo. Entonces, maravilloso, porque ella, una de las cosas que va a ir mostrando, que nosotros, cuando nos están pasando cosas, que ya vamos a explicar con más detalle eso, a nosotros en el fondo perdemos la paz. Y entonces ahí es donde ella explica una técnica que ella justamente la modifica y da una nueva versión de este Ho'oponopono y lo hace individual. Entonces la nueva versión de la señora Simeona se trata de un proceso de reconciliación y perdón con uno mismo. Una manera, vamos a decirlo, de comunicarse con nuestra divinidad interior y permitir que ella nos ayude a sanar. Por lo tanto, en el Ho'oponopono se nos permite desarrollar una relación profunda con nuestro ser interior para que justamente nos lleve a este trabajo que estamos hablando de sanar y limpiar. Por lo tanto, cuando limpiamos esas memorias que nos causan dolor, nosotros modificamos nuestra forma de pensar y forzosamente nuestra realidad se transforma. Ahí estaríamos todo el tema, Pedro, de lo que es en el fondo el Ho'oponopono con el tema de, ¿cómo podríamos decir? Toda la parte de la filosofía. De la filosofía. Entonces, mira, ¿qué es lo que haríamos ahora, Pedro? Extraeríamos el tema de la práctica del Ho'oponopono. Todo esto lo estoy haciendo, Pedro, para dar bien los fundamentos del Ho'oponopono y que las personas les pueda quedar claro lo que vamos a hacer. Entonces, quiero darle un recado a Gilda. Gilda Galindo, pon atención porque esto mismo que está explicando el profesor te ayudaría mucho, ya que yo siempre aclaro que yo no tengo consulta privada, solo me dedico a hacer clases y este espacio justamente es para ayudar a toda la comunidad y a todas las personas con los consejos que estamos dando. Así que pon atención a lo que el profesor está enseñando en este momento. Mucha atención. Ok, Gilda, ¿no? Bonito el nombre de ella. Sí. Bueno, a ver, la práctica del Ho'oponopono. Ya, la práctica del Ho'oponopono se dice lo siguiente. Cuando ocurre una situación desagradable en tu vida, o de las personas, todo lo que les esté pasando en este momento, ellos explican que debes empezar por recordar una cosa bajo esta filosofía, que tú, y solo tú, eres quien la creaste, o la atrajiste hacia tu vida. Ese es un primer concepto que el Ho'oponopono habla y nos habla de ser 100% responsables.
No voy a explicar en este programa toda la filosofía del Ho'oponopono, porque es hacer un curso con eso, pero sí estoy dando algunas cosas básicas que espero que los amigos del alma no puedan comprender que es algo pequeño. En este concepto, ellos nos explican que nosotros somos los responsables de todo lo que nos ocurre. Y por lo tanto, si tú eres responsable, ya no eres víctima de la situación. Porque de alguna otra forma, vamos a decirlo, así como lo has creado o lo has traído a tu vida, tú puedes dejar de crearlo. Entonces ahí, una de las cosas maravillosas que te dan el poder para, en el fondo, lo que tú has creado, tú también lo puedes, entre comillas, decir, descrear o dejar de crearlo. Por lo tanto, el poder está en que somos 100% responsables y al salir del rol de víctima, nosotros tomamos el poder y empezamos a cambiar y a modificar la realidad que nosotros tenemos. Entonces, para esto, ¿qué es lo que nos dice el Ho'oponopono? Comenzamos a borrar la memoria errónea que causa el problema repitiendo, vamos a llamarlo así, 4 palabras mágicas del Ho'oponopono como un mantra, mientras vas a confiar en la purificación que te va a dar la divinidad. Ya, aquí quiero recordar algo que mostré en el primer programa, no sé si lo tengo acá, Pedro. Espero que esté aquí. Acá está. Acá está. Para que quede claro a todas las personas, nosotros... Niveles de conciencia personal, dice. La mente supraconsciente, la mente consciente y la mente subconsciente. Entonces, la sede de nuestros recuerdos, memorias, creencias, etcétera, que es el niño interior, es la mente subconsciente, ¿no es cierto? Claro. Y ella es la que se conecta con la mente consciente para que la mente subconsciente finalmente se pueda conectar con la mente supraconsciente. Claro, acá por ejemplo nosotros tenemos la mente consciente, que es la mente analítica, la que está en este momento escuchando el programa, y esa mente puede tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión que puede tomar es decidir que va a ocupar la técnica milenaria del Ho'oponopono para sanar, para limpiar y para purificar. Pero debe tener súper claro que lo tiene que hacer usted desde la mente consciente. Eso es una decisión de usted, donde, ¿qué es lo que se le está diciendo? Que usted es 100% responsable de su vida y que usted lo que creó lo puede volver a crear de otra manera. Pero para eso nosotros necesitamos limpiar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Ho'oponopono? Ho'oponopono lo que va a hacer en el fondo, vamos a hacer un mantra donde la mente consciente va a pedir que la divinidad intervenga para limpiar las memorias que tiene el niño interior, o lo que se llamaría la mente subconsciente. En eso consiste lo que vamos a mostrar ahora, y vamos a mostrar el proceso de limpieza y de purificación, que es lo que vamos a hacer ahora, Pedro. ¿Te parece? Me parece, limpiar. Limpiar. Aquí a donde se viene este tema. Bueno, entonces, vamos a este tema de la limpieza, Pedro. Ya, vamos a explicar lo siguiente. El proceso de limpieza, si tú me ayudas, Pedro, vamos a dar las frases clásicas del proceso de limpieza de Ho'oponopono y las vamos después a explicar y vamos a mostrar un ejemplo. Si tú me ayudas, Pedro. Divinidad, el proceso de limpieza. Divinidad, limpia en mí las memorias dolorosas y los pensamientos errónicos que provocan esta, y usted tiene que describir la situación que está viviendo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Divinidad, limpia en mí las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que provocan esta situación que estoy viviendo. Muchas gracias, Pedro, por tu ayuda. Primera cosa que tenemos que dejar súper claro.
En la quinta dimensión, las personas que van a pasar a esta nueva mentalidad van a tener que fortalecer su conexión con la divinidad. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que hace Ho'oponopono dice, divinidad limpia en mí. Inmediatamente hace la conexión. Desde el consciente, yo elijo y decido que tome el control mi divinidad. Entonces uno dice, divinidad limpia en mí las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que hayan provocado tal situación, y usted podría poner, vale, vamos a dejarlo hasta ahí mientras, porque uno puede decidir cuál puede limpiar, puede sanar. Y entonces, para ello existen 4 palabras: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Pero las vamos a explicar porque aquí había un tema bastante grande con respecto a esto, de la situación de qué es lo que significa esto. Entonces, ¿qué es lo que explicó el doctor Luc Bodin, este doctor en medicina, cuando él empezó a trabajar con sus pacientes usando Ho'oponopono, y él fue comprobando a nivel científico lo que ocurría con toda la historia? En esta parte vamos a ir explicando que él dice que lo primero es que la mente debería comprender cuando dice, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Porque eso va a ayudar de que no se resista. Y entonces va a colaborar y va a ser un aliado. Entonces, comienzo con la primera palabra mágica, que era, si ustedes lo ven acá, lo siento. ¿Qué significa lo siento como concepto? Lo siento significa que yo reconozco que hay algo en mi interior que está dando lugar a algo que no me gusta en mi realidad o que me hace sentir mal. Lo podríamos decir de otra forma. Siento que algo me quitó la paz. Ahora, como Ho'oponopono dice que tú eres 100% responsable de todo lo que tú haces, ahí viene otro concepto importante. Cuando dices tú lo siento, también dices, en el fondo internamente, lamento haber traído a mi mente este pensamiento o esta memoria que ha creado esta realidad y asumo el 100% de la responsabilidad sobre esta situación. Mira qué maravilloso. Entonces, cuando estamos diciendo lo siento, para que la mente lo entienda, estoy asumiendo mi responsabilidad y reconozco que algo en este momento me está quitando la paz. ¿Ok? Vamos con la segunda palabra, que es perdóname. ¿Ya? Una palabra muy, muy a veces que se discute bastante. Perdóname. ¿Qué es lo que es perdóname? Perdóname es pido a la divinidad que me ayude a perdonarme. Porque uno de los grandes temas que nosotros tenemos un tema con la culpa. Entonces, este tema, y que a veces no lo logro identificar, entonces empiezo a pedir a la divinidad, porque yo pido la asistencia de la divinidad o de mi yo superior que me ayude a perdonarme. Entonces, también este perdóname sería ayuda a perdonarme. Luego, vamos dejando claros los conceptos. Lo siento, asumo mi responsabilidad y sé que de alguna otra forma algo me quitó la paz. Y lamento haberme infligido esto. En la segunda, ayúdame a perdonarme. Vamos con las últimas dos, que son las más poderosas y que son justamente cuentan donde se genera todas las sanaciones Ho'oponopono. Y de ahí lo explicamos con más detalle, pero te amo. Cuando dice te amo, se cuenta lo siguiente. Te amo es la frecuencia o la energía que transmuta la energía que me debilita o es oscura en mí. ¿Y qué es lo que hace? Transmuta la energía bloqueada en energía fluyente. Por lo tanto, se explica que aquí está una de las frecuencias más poderosas, amor. Por lo tanto, el amor es lo único que transmuta la energía bloqueada en energía fluyente. Y por último, Pedro, tenemos gracias. Pero ¿qué es lo que es gracias? Gracias es una expresión de gratitud de nuestro interior, donde en el fondo tengo la confianza que todo va a ser solucionado de la mejor manera para todos. Luego aquí entra la segunda energía más poderosa que hemos hablado en los programas de Amigos del Alma: gratitud. Gratitud. Por lo tanto, estoy desde el amor y desde la gratitud haciendo la limpieza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el Ho'oponopono tradicional, generalmente las personas, cuando parten al principio,
que no conocen esta técnica, hay que dejarlo súper claro. Yo permito, porque doy el consentimiento de que la divinidad intervenga en un proceso que yo no logro identificar para sanar, para limpiar, para liberarme. Por lo tanto, yo lo que digo en el fondo, haciendo este trabajo, digo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que se ha estudiado con respecto a toda esta técnica de estas 4 palabras que en el fondo son un mantra? Cuando usted comience algo, usted puede decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ya sabe que el lo siento tiene que ver con que usted siente que algo le sucedió y también se hace responsable, porque es un pensamiento y una memoria que usted tiene. Y cuando usted dice perdóname, usted le está pidiendo a la divinidad que le ayude a perdonar. Cuando ya usted tiene ya esto mayormente integrado, porque esto es un mantra que se repite constantemente y lo vamos a mostrar un poquito, cuando usted esto ya lo tiene integrado, se comenta, y esto lo comentaba el doctor Len, que basta con decir las últimas 2 palabras. Cuando me ocurre algo que en el fondo me es desagradable o me genera alguna situación de dolor, de pena, de tristeza, de inseguridad, de miedo, yo podría solamente decir, te amo, gracias. Te amo, gracias. Eso explica el doctor Len y también lo explica el señor Luc Bodin. Ahora, se dice que mayormente puede usted ocupar las 4. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias. Entonces, voy a mostrar un poquito, a ver, cómo dijiste tú que le sacan, a ver, ¿dónde me quedó? Que quiero mostrar cómo queda hoy al final esto, y hacemos un pequeño, acá está, mira. El resumen sería este. Lo siento. Reconocer que algo ha penetrado en su sistema, en el cuerpo, en la mente. Entonces, lo siento por permitir que esto entró en mi sistema. Perdóname, estás pidiendo a la divinidad que te ayude a perdonarte por haber dejado entrar eso en tu sistema. Te amo, transmuta la energía bloqueada en energía fluyendo. Y gracias, es tu expresión de gratitud, tu fe, que todo será resuelto por el bien mayor de todos los involucrados. Precioso, profesor. Ya, aquí hice un pequeño resumen. ¿Por qué? Porque el doctor Luc Bodin dice que la mente consciente, que es la mente analítica, cuando uno empieza a ocupar esta técnica, necesita entender de alguna u otra forma qué está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que descubrió en su investigación el doctor Luc Bodin? Que cuando les explicaba a las personas este proceso desde una parte mental, las personas se resistían mucho menos y empezaban a hacer algo que nosotros estamos comentando, que es fortalecer nuestra conexión con la divinidad, que sería la 5D, es empezar a soltar y a dar el control a la divinidad interior que nosotros tenemos para que ella empiece a sanar y limpiar lo que yo no puedo ver. Entonces, ¿cuál es la idea básica para todos los amigos del alma? Si usted en este momento tiene alguna pena, alguna tristeza o alguna cosa que le haya sucedido como un desencuentro con algún familiar, o que algunas cosas que usted no pueda entender o no pueda, digamos, comprender bien, el doctor Len explicaba, que es el discípulo de la Sera Simeona, él decía que él ocupaba este mantra todo el tiempo, aunque no le haya pasado algo. Ahora, si le pasaba algo, con mayor razón. Entonces, supongamos que usted tuviera algún tema o alguna pena o alguna tristeza o un conflicto con alguna persona, usted podría decir, divinidad limpia en mí las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que me han llevado a tener este problema o esta situación o este conflicto con mi hijo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ahora, ¿cuál es la idea? Sigue repitiendo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto es repetirlo, lo siento, después solamente repite, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea básica acá en el fondo? Tener claro que en esta segunda parte que hemos hecho en Amigos del Alma, y yo le recomiendo algo,
busque todo lo que tenga que ver con el Ho'oponopono digamos, en los medios de internet. Está mucho lo que es el Ho'oponopono. Desde aquí le estamos dando una explicación que es un poco concreta y práctica para que sepa de dónde viene y qué es lo que significa. Ahora, si pueden también buscar todo lo que tenga que ver con el doctor Luc Bodin, que es un doctor francés que él justamente, voy a mostrar acá, que él hizo un libro hace poco y se llama, mire, se llama El Nuevo Ho'oponopono. Es precioso. Del doctor Luc Bodin. Ahí te dice arriba, dice justamente el doctor Luc Bodin, que es un francés. Y entonces él, ¿qué es lo que va mostrando? Toda la historia del Ho'oponopono y va mostrando las modificaciones que se fueron haciendo, que ahora no alcanza para tanto explicar, pero sí hay una cosa importante. Él pudo comprobar, porque tiene 2 libros antes también escritos, que es El arte del Ho'oponopono y El gran libro del Ho'oponopono, donde él probó con otros terapeutas cómo el Ho'oponopono trajo resultados impresionantes. No solamente en el tema de sanar heridas y dolores, también en el tema de la prosperidad, de encontrar trabajo, de solucionar relaciones. ¿Y por qué? Porque usted le deja, de alguna otra forma, la dirección, como dijimos en la primera frase, a su divinidad interior, y que de alguna otra forma usted permite que la divinidad interior tome el mando para solucionar esto. Ahora, ¿cuál es la idea? Que usted en el fondo vaya trabajando con esto por repetición, porque le voy a contar lo siguiente. Explica el Ho'oponopono que las memorias están en el subconsciente, lo mismo que explicaba el señor Joseph Murphy. Por lo tanto, a través del subconsciente usted limpia, pero la divinidad le ayuda a sanar a su niño interior. ¿Y cómo lo hace usted? Divinidad limpia en mí las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que han provocado tal situación. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo empieza a repetir las veces que sea necesario. Ahora, dicen que mayormente no espere nada, pero observe qué es lo que va a pasar. Hay gente que le ha pasado cosas increíbles. Dicen que hay que poner la mayor intención y 0 expectativa. Exacto, gracias Pedro. Ahora, todos los que hemos practicado Ho'oponopono, lo cual les voy a decir, yo sigo practicando Ho'oponopono más que nunca ahora. Todos los que hemos practicado hemos visto que ocurren a veces cosas milagrosas y uno dice, no sé qué pasa. Y eso es la intervención divina, donde no está metida la mente en el ego, sino que está metida otra parte de nosotros, que es justamente la parte que tenemos que fortalecer, nuestra conexión con nuestra divinidad, dándole la dirección para que haga eso. Gracias, Pedro. Si quieres saber más sobre los talleres y los diplomados, visítanos en felipecaravantes.com.